Chicos y chicas, damas y caballeros, en esta sesión sincrónica de esta semana vamos a partir planteando la siguiente pregunta. ¿Qué determina que alguien sea bueno para escribir? Y cuando hablamos de escribir, vamos a hacer una distinción entre composición escrita o componer a través de la escritura y redacción. Y por lo tanto, hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre composición escrita y redacción? ¿Alguien, alguna persona desea en la universidad generar una respuesta? Sara nos dice que la composición abarca más elementos de la escritura en comparación con la redacción. Podría ser, podría ser. ¿Qué dice el resto? No olviden que a la universidad no se viene solo a escuchar, a la universidad se viene a crear. Así que por favor, creen. Puede ser que a nadie le interese la distinción, que a nadie le interese la diferencia entre la composición escrita y la redacción. Ya, Matías dice, la composición tiene que ver con la creatividad. Sí, pero la redacción también tiene una cuota de creatividad. Pero donde sí estoy de acuerdo contigo, Matías, es que la composición escrita tiene mucho más componente creativo que la redacción. Bueno, Sara y Matías, que son los únicos que respondieron, abordan la pregunta de manera bastante clara. La composición escrita se refiere, a ver, primero a la redacción. La redacción se refiere al proceso según el cual se llevan ideas a la escritura. Es la traducción de un código mental, si se quiere, a un código escrito. ¿Cómo digo lo que quiero decir? Y la composición escrita, dice Nicolás, tendría que ver más con la creación. En cambio, la redacción sería más relacionado con la forma adecuada de escribir. Exacto. La composición escrita se trata de crear, mientras que la redacción, como dice Isabel a través del chat, se refiere a ordenar la información. Por lo tanto, la redacción sería un componente de la composición escrita. Y esto nosotros lo podemos notar, apreciar claramente si es que volvemos a quinto básico y pensamos en ese momento en que el profesor de lenguaje, la profesora de lenguaje nos decía, ya, estimados estudiantes, composición. Vamos a hacer una composición. Todos los niños, todas las niñas sabían perfectamente que no se trataba de componer musicalmente. Estamos en clases de lenguaje, por lo tanto hay que escribir algo. Y típicamente, esa composición, no sé si se hará todavía, no sé cómo habrá sido el lenguaje en quinto básico para ustedes, pero creo que esta actividad es imperecedera y se debe estar haciendo todavía. Y ahí era cuando el profesor o la profesora les decía, ya, tema. ¿Y qué tema les daba? ¿Cuál era el típico tema de esta actividad? Ya, como dice Isabel, las vacaciones. Era un clásico, especialmente en marzo, composición escrita. Tema, las vacaciones. Y ahí era cuando uno comenzaba a narrar lo que había pasado en las vacaciones. Aquellos que habían ido a otro lado contaban sus aventuras, los que no habían ido a ninguna parte también habían contado sus aventuras. Después de todo, en las vacaciones siempre hay algo que contar. Eh, a eso nos referimos con composición, porque ese era el momento en que uno tenía que preguntarse, ya, las vacaciones, pero ¿qué digo acerca de las vacaciones? Y ahí es donde está la magia y el desafío de la composición escrita. ¿Qué digo? Y ahora ustedes tienen que crear un ensayo, que dicho sea de paso, ¿comenzaron ya a trabajar en el ensayo? Ya, hay dos grupos que no. No,
Perfecto. Estamos en la pregunta. ¿Hay algún grupo que haya comenzado a trabajar en el ensayo? Y por comenzar a trabajar me refiero a haberse leído el artículo que tienen que leer y haberlo discutido. Eso. Es que, profe, estamos viendo primero el tema del póster, o sea, y por lógica, para ver el póster sí leímos el texto, yo creo, pero ya empezar a hacer el ensayo, yo creo que para más adelante. Perfecto, pero si está el póster es acerca del mismo artículo respecto al cual tienen que hacer el ensayo, ¿cierto? Ya, entonces por lo menos, ya, no han comenzado a redactar, pero han comenzado a discutir, han comenzado a crear ideas, ya. ¿Qué vamos a decir? Hay que hacer un ensayo. Bueno, es que el póster, si no me equivoco, el póster explica el artículo, ¿cierto? Sí, sí, es como una explicación didáctica. Entonces, por el momento están en la fase más bien impresiva, en donde ustedes tienen que lidiar con la impresión que les genera el artículo. Ya, el artículo se trata de esto, de esto, de esto, otro, y lo tenemos que presentar a través de un póster. Ya, entonces, no es como que hayan comenzado con el ensayo, no han comenzado a crear, todavía no han comenzado, o sea, igual hay creación en general en el póster, pero no han comenzado con la creación propia, están más bien en el proceso de síntesis. Y una vez que ya comprende mi grupo de qué se trata el artículo, entonces podemos generar una propuesta que sea novedosa. Bueno, como quiera que sea, Scarnamale y Bereiter, que son los autores del modelo que vamos a hacer hoy día, lo que hicieron fue que se hicieron la pregunta, bueno, ¿qué hace, qué permite que la escritura o que el sujeto escriba bien? ¿Cómo parten escribiendo las personas? Las personas parten escribiendo de manera poco satisfactoria, si se quiere. Y a medida que van pasando por la educación formal, se van entrenando en escritura porque van destrabando, desbloqueando ciertos desafíos que se plantean en los distintos cursos. Escribir con cierta, respetando normas ortográficas, cumpliendo objetivos que se plantean, eh, adoptando un estilo particular, utilizando ciertas figuras literarias, como la elipsis, el hipérbaton, la hipérbole, la sinécdoque. Entonces llega un momento ya, digamos, cuando una persona es hábil en escribir, que podemos decir que es un escritor experto. Y por experto no nos referimos a grandes literatos, sino que nos referimos a una persona que escribe bien. No les voy a preguntar quién acá escribe bien, quién es hábil en la composición escrita. Porque la verdad es que si alguno de ustedes, alguna de ustedes, tiene esa opinión de sí misma o de sí mismo, puede sonar un poquito soberbio decirlo en público. Yo profesor, yo soy bueno para escribir. Porque además es fácil pisarse la cola y existe la posibilidad de que después en el ensayo cometan errores, que el resto de su grupo no les perdone, así que por lo tanto no vamos a hacer la pregunta. Pero en vuestro fuero interno, cada uno y cada una de ustedes sabe o tiene una opinión respecto de su habilidad para escribir. Aquellos que consideran que escriben bien, que son capaces de generar temas y llevarlo al código escrito de manera eficiente, podríamos decir que son escritores expertos. Entonces, el modelo de Scarnamali y Bereiter plantea un continuo de ser inexperto en escritura o inmaduro en la escritura a ser experto en escritura. Nuevamente, no ser un escritor con libros publicados, sino ser alguien que es capaz de redactar un mail, un ensayo, un cuento, un artículo, la introducción o las conclusiones del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre hay alguien en el grupo al que le dicen ya, haz tú las conclusiones porque tú eres bueno para ese tipo de cosas. Y redacta las conclusiones, las presenta al grupo, el grupo hace un par de apreciaciones, se cambian algunos elementos y se entra ya a la impresión, es decir, se imprime. Entonces, lo que plantean Scarnamali y Bereiter, autores canadienses, es que los escritores inexpertos operan en base a un modelo mental que ellos denominaron modelo de decir el conocimiento. Este modelo de decir el conocimiento parte con la representación mental de la tarea asignada. Es decir, no,
antes de les decir, ¿qué es lo que es una representación en psicología cognitiva? Yo estoy mirando el horizonte por mientras que ustedes responden. ¿Qué es lo que es una representación Pro- en psicología cognitiva? Profe, no recuerdo la definición exacta, pero podría ser la impresión de un individuo de algún fenómeno de la realidad. Absolutamente sí. Eso es, la impresión de un individuo de algún fenómeno de la realidad. Vamos a cambiar fenómeno por objeto, por algo de la realidad. Y de hecho, ni siquiera tiene por qué ser de la realidad. Es la impresión de un individuo respecto de algún objeto cualquiera. ¿Ya? ¿Y por qué cambié la palabra fenómeno? Desde la obra de Kant, de Immanuel Kant, se plantea una distinción. El fenómeno es aquello que le pasa al sujeto internamente, en su mente, en su alma, respecto de algo. Y lo que está fuera de su mente es el noumen. Es decir, por ejemplo, yo tengo acá esto. Esto es un objeto del mundo que tiene un peso, que tiene una materialidad y una existencia independiente de la mía, o por lo menos eso yo creo. Y yo lo veo, sostengo esta calavera en mis manos y digo, pobre Yorick, le conocí bien. ¿De dónde es esa frase? De Hamlet. La mayoría de las personas hierran en la cita y dicen ser o no ser. Ahí el dilema. Es cierto que Hamlet dijo eso, pero no lo dijo cuando sostenía la calavera en la mano. ¿De quién era la calavera que sostenía Hamlet en su mano? ¿Leyeron Hamlet? La historia del príncipe danés que se vuelve loco. Es muy buena historia. El asunto es que, al respecto de las personas que tienen problemas de conexión, yo no me fijo mucho en eso, es decir, pucha, es lamentable, pero se entiende que quienes tienen problemas de conexión no van a poder participar todo el rato en clases. Si no están mucho tiempo en clases no van a poder quedar presentes, pero si quedan ausentes una vez no es problema. Se van a conectar después en las próximas sesiones y después pueden ver la grabación de la clase. Ya. El asunto es que, ¿por qué estaba hablando de esto? Sí, porque la calavera es el noumeno. Y la impresión que me genera la calavera es el fenómeno. De hecho, cuando yo puse la calavera acá en la cámara, y si alguno de ustedes se incomodó, esa incomodidad es parte del fenómeno. Por eso yo cambié la definición que había dicho, si no me equivoco, Lucas, había sido Lucas, cuando dijo que es la impresión que nos genera un fenómeno. Es más bien la impresión que nos genera, desde Kant, un noumeno. ¿Y qué es lo que es un noumeno? Cualquier cosa. Y también dije, no necesariamente de la realidad, porque un sueño también es una representación, o un conjunto de representaciones. Y los sueños no necesariamente provienen de la realidad. No podríamos decir, bueno, sí, mi mente es parte de la realidad, pero si hacemos esta distinción moderna entre el sujeto y el objeto, realidad es todo lo que está fuera de nuestra psiquis. Bueno, también podríamos decir que la psiquis es parte de la realidad. Quizá realidad es un concepto un poco complejo a este respecto, especialmente si es que entramos ya a la posmodernidad. Ustedes vieron en Fundamentos Socioculturales el concepto de posmodernidad, ¿cierto? Ya, vieron el concepto de posmodernidad. Por lo tanto, saben cuál es la complejidad de hablar de la realidad como algo distinto del sujeto. Bueno, como quiera que sea, eso es una representación. Una representación es la impresión que me genera algo. O como bien decía Matías, el significado que le damos a un estímulo. No necesariamente el significado, pero sí lo que sigue recibiendo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿De qué color
era el objeto que yo les presenté en la cámara, el que yo sostuve acá. Ya. Chloe dice por interno blanco crema, con marrón y amarillo. Bastante preciso, Chloe. Y de hecho, sí. Blanco crema con marrón y amarillo. Y tiene una figurita maya. Sí, porque esta es una calavera que me trajo mi madre de la Riviera Maya, cuando tuve vacaciones por allá. Gracias, mamá. Eso es lo que me trae mi madre de sus vacaciones. Calaveras, esqueletos, demonios, ese tipo de cosas. Bueno, el asunto es que Chloe y todos sus temas, y todos sus... Chloe y todos ustedes, tienen una idea de la calavera, aunque no la estén viendo. ¿Cómo puede Chloe haber respondido la pregunta sin haber estado viendo la calavera? Porque ella tiene una representación de la calavera. La calavera se presenta y una vez que desaparece, Chloe y todos ustedes se la representan. Y lo mismo pasa con la tarea asignada. Vamos a escribir un soneto. Ahora mismo vamos a escribir un soneto. Ya. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Díganme alguien qué es lo que tienen que hacer. Les acabo de decir, escribir un soneto. ¿Qué significa eso? Ahora, Sara, para tu tranquilidad, esta calavera no es real. Si fuera real, sería de un enano, un hobbit. Ni siquiera un hobbit. Sería como un homúnculo. Y por lo tanto, nadie murió para hacer esto. Ya, vamos, un soneto, vamos a hacer un soneto, díganme. ¿Qué es lo que creen que tienen que hacer? Ya, Chloe y Profe, Franco dicen soneto, ni la más pituitaria idea. El resto, profe, de lo que recuerdo del colegio es que era un tipo de poema, ¿no es cierto? ya. Lucas inmediatamente dice un tipo de poema. ¿Ya? Ya. Sara aporta algo más, dice composición lírica. A mí siempre me dio risa, o siempre me gustó y me dio risa el término lírico para la descripción del género, la rotulación del género. Porque yo siempre me imaginaba la figura de Nerón cantando mientras ardía Roma, tocando la lira. Lo cual, dicho sea de pasos, tengo entendido que es un mito histórico. Al parecer no habría sido Nerón quien quemó la... perdón, al parecer Nerón sí habría participado de la quema de Roma para culpar a los cristianos del caos social. Siempre hay un chivo expiatorio cuando se trata de caos social. Pero lo que sí parece que es mito es que él no estaba tocando la lira mientras ardía Roma. Dicho sea de paso, Nerón es un emperador que ha sido maltratado por la historia. Entre otras cosas, Nerón, que al parecer era uno de estos emperadores locos, aprobó o gestionó y aprobó leyes que impedían el maltrato hacia los esclavos. Es decir, al parecer no era exactamente un loco sanguinario que lo único que quería era componer rimas mientras ardía Roma. Bueno, el asunto es que Sara dice composición lírica, en donde se expresan sentimientos, con rimas. Ya. Independientemente de que esté correcto o incorrecto lo que ustedes están diciendo, ustedes dicen un tipo de poema en donde se expresan sentimientos y donde tiene que haber rimas. Eso es lo que sé. Eso es lo que me representa. De hecho, imaginemos que esto fuese una especie de concurso en donde la persona que compone el mejor soneto gana dinero. Todos ustedes harían el intento. Ya, imaginemos que el mejor soneto gana 1.000.000 de pesos. Yo creo que muchos de ustedes se atreverían. Profe, yo no sé lo que es un soneto. No sé. Adivine. Bueno, ya, voy a hacer un intento. Esa es la representación mental de la tarea asignada. ¿Qué es lo que me acaban de pedir? ¿De qué se trata lo que me acaban de pedir? ¿Ya? No, Sara, no hay 1.000.000 de pesos acá. Yo soy pobre. Todos los profesores de psicología somos pobres. Lo único que podría yo darles de premio es esta calavera. Pero me la trajo mi madre, así que no la voy a
no la voy a rifar. Sara, si quieres te la puedo prestar. Te la puedo prestar por un tiempo para que la lleves a clases el próximo año, pero me la tienes que devolver. Bueno, el asunto es que todo parte con la representación mental de la tarea asignada. Y de ahí se activan lo que ellos dicen, Scardomani y Bereiter, los procesos de decir el conocimiento. ¿Y a qué se refieren con esto? Lo primero es que se localizan identificadores del tópico. Imaginemos que nosotros les digo, vamos a hacer un ensayo acerca de la igualdad de las mujeres en el fútbol. ¿Ya? ¿Cuál es el tópico? El tópico es el tema, de qué se va a escribir. Y luego están los identificadores del género, es decir, de qué forma se va a escribir. Los identificadores del tópico en este caso serían fútbol, mujeres, igualdad. ¿Por qué digo eso? Vamos a escribir un ensayo acerca de la igualdad de las mujeres en el fútbol. Un ensayo acerca de, ya, mujeres, fútbol, igualdad. Esos son los identificadores del tópico. Si yo les dijera, vamos a escribir un soneto que me comunique a mí, me transmita a mí de una manera clara y al mismo tiempo poética, ¿cuáles han sido las grandes vicisitudes que ustedes como estudiantes han vivido en estos últimos 2 años de pandemia, en donde han tenido que estar siempre frente a una pantalla? Eso es lo que necesitamos. Ahí la cosa es más compleja. ¿Cuáles dirían ustedes que son los identificadores del tópico en lo que yo acabo de decir? ¿Pero me pueden repetir las instrucciones? No, no puedo repetir las instrucciones. ¿Pandemia? ¿Ya? Pandemia, perfecto. ¿Qué más? Cuarentena. No sé si dije cuarentena, porque Sara puso por chat cuarentena. ¿Dije cuarentena? Creo que no. No, creo que no. Pero ojo, si bien cuarentena no es identificador del tópico, porque yo no lo dije, tu respuesta no es completamente errada. Pero sí, pandemia. Ya, ¿qué más? Ya, estudiante, Chloe dice por dentro, estudiante. Y además agrega 2020-2021. Yo no dije 2020 ni 2021, dije estos últimos 2 años. Evidentemente sabemos que son el 2020 y el 2021, pero no está explícito 2020-2021. Vicisitudes, qué bien, Cristian. Esa palabra la puse a propósito. ¿Qué es una vicisitud? Ni pinche idea. Espérame. Vicisitud. No, lo escribí mal. Vicisitud es un problema. Particularmente problemas importantes, es decir, por ejemplo, no sé, no poder conectarse a internet no es una vicisitud. Una vicisitud sería no tener, por ejemplo, no poder entrar a la universidad. Eso sí que sería una vicisitud. Estar encerrado sería una vicisitud. Y de hecho, es parte de lo que se supone que les pediría en este soneto. Ya. Esos son los identificadores del tópico. Todo aquello que se dijo que a mí me permite identificar el tópico acerca de qué voy a escribir. Y yo les dije, algo que me transmita de manera poética y con claridad qué es lo que ustedes sienten, bla, bla, bla. ¿Tienen ustedes que escribir acerca de la claridad? No. Claridad no es un identificador del tópico. Los identificadores del tópico son todos aquellos elementos de la tarea que me dicen acerca de qué tengo que escribir. Y los localizadores del género, o sea, sí, es cierto, Cristian, que la escritura debe ser clara, pero no tienen que escribir acerca de la claridad. La claridad no es parte del tópico. Ustedes van a decir, bueno, pero todo lo que usted está diciendo es obvio. Es obvio, pero desde ahí se parte. Y volviendo al ejemplo del ensayo acerca de la igualdad de las mujeres en el fútbol, eso, ¿dónde está el identificador del género? Básicamente en el comienzo, un ensayo acerca de este tópico. Ensayo vendría a ser el identificador del género. Y en el otro ejemplo que les puse, acerca de las vicisitudes, la pandemia, ¿cuál era el identificador del género? A ver si se acuerdan.
como bien dice Cristian, soneto. Exacto. Es decir, ¿qué palabra o qué conjunto de palabras me dicen a mí cómo debo escribir? Incluso podríamos decir que exprese sentimientos también podría ser parte del género, pero en general el soneto sí expresa sentimientos. Ya. Los procesos de decir el conocimiento se alimentan de dos tipos de conocimiento. El conocimiento del contenido y el conocimiento discursivo. ¿Qué es el conocimiento del contenido? Lo que sabe el sujeto acerca del tópico. Es decir, en este caso lo que sabe el sujeto acerca del fútbol, de las mujeres y de la igualdad. En el caso del soneto acerca de las vicisitudes de la pandemia, ¿qué saben ustedes acerca de la problemática del estudiante de cuarto medio y primer año de universidad en la pandemia? Y yo creo que mucho, porque lo han vivido en primera persona. Ustedes han sido grandes víctimas de esta pandemia. Sí, podríamos decir que ustedes han sido una generación súper marcada. O sea, no quiero ni preguntarles acerca de fiestas de graduación, acerca de reuniones, acerca de ceremonias. Yo vi el año pasado unas ceremonias súper tristes de gente graduándose a través de internet. En Japón, por ejemplo, los estudiantes de cuarto medio, el equivalente a cuarto medio, asistían a la ceremonia de graduación a través de robots. Es decir, había robots con pantallas y con cámaras que representaban a los sujetos formados y recibiendo su diploma. O sea, bueno, uno, Japón, y número dos, qué triste. Así que yo lamento mucho que haya sucedido esto, pero al mismo tiempo ustedes se pueden considerar mártires de la pandemia. Ahora bien, dicho eso, ustedes saben mucho acerca del contenido de este famoso soneto. Y el conocimiento discursivo es el conocimiento que tiene el sujeto acerca del tipo de discurso, cómo se escribe. Por ejemplo, ¿cómo se hace un brindis? ¿Qué tiene que tener un brindis? Gente y un motivo para hacer un brindis. Ya, Y unas tiene que haber copas. un motivo para hacer un brindis, ¿cierto? No es como que ustedes van caminando con sus amigos por la playa y dicen, hagamos un brindis. No, no funciona así. Cristian además agrega, es un monólogo, ¿cierto? No es como, ya, hagamos un brindis entre los dos. Podría ser, sería novedoso, pero lo que tradicionalmente la gente entiende por brindis es un monólogo. Ya. Chloe dice, tiene que haber más personas, no es como que ustedes están solos en su habitación y dicen, ya, estoy aburrido, voy a hacer un brindis. Y algo en el vaso. Si es que ustedes levantan la copa y tienen la copa vacía, alguien va a aparecer diciendo, no, pero así no se puede hacer un brindis. Y les van a echar algo a la copa. Fíjense que no sea poet o algo así. Eso es el conocimiento discursivo. Y además, también que el brindis tiene que ser conmovedor, emotivo, tiene que generar risas, ojalá sacar algunas lágrimas. Y es exitoso el brindis cuando al final todos chocan las copas y alguien dice, me emocionaste. Si alguien les dice eso, de manera sincera, entonces el brindis fue exitoso. Saber todo eso es conocimiento discursivo. Ahora, estos conocimientos alimentan, como les decía, los procesos de decir el conocimiento y permiten que suceda lo que viene a continuación. ¿Y qué es lo que viene a continuación? Estos identificadores de tópico y de género se utilizan para construir estimulaciones de la memoria. Y ahí es donde aparece la pertinencia de lo que dijo, si no me equivoco, puede haber sido Sara, que dijo cuarentena. Sí, ¿te acuerdas, Sara, que tú dijiste, sí, cuarentena? Yo nunca dije cuarentena. Pero cuando pensaste en pandemia, ¡paf!, inmediatamente aparece cuarentena. Cuando yo dije los 2 últimos años, inmediatamente para Chloe aparecen 2020-2021. Es decir, estos identificadores hacen que comience a aparecer más información. Cuarentena, encierro, frustración, problemas domésticos, educación a distancia, no poder ver a los amigos, no poder salir, tener que andar ridículamente paseando al perro dentro de los confines en el patio, en los confines de la vecindad, no poder alejarse mucho, tener que pedir estos permisos estrambóticos para poder salir, todo eso, todo eso. Esas son las construcciones de estimulaciones de la memoria. Estas estimulaciones de la memoria se hacen a través de un proceso que se llama de propagación de la activación.
¿Por qué? Porque se supone que nuestro conocimiento no es un listado de elementos, sino que son elementos interconectados. Nodos conectados con otros nodos, lo cual forma una o más redes de conocimiento. Y cuando aparece, se activa un nodo, inmediatamente se comienzan a activar los nodos vecinos. Y bien puede ser que esto vaya en términos de flujo de la conciencia. Los nodos se activan de manera sin control, como cuando uno se está quedando dormido, y uno dice, de repente uno cobra conciencia y uno dice, ¿cómo llegué hasta acá? ¿Por qué estaba pensando esto? O también puede ser de manera controlada, ya, esto, y esto para acá, ¿y qué más? Ah, esto de acá, esto es pertinente. Esa es la propagación de la activación. Y el sujeto va recuperando el contenido de la memoria utilizando estas pistas. Ya, cuarentena. Cuarentena. ¿Qué me acuerdo yo de la cuarentena? Bueno, la cuarentena fue no solamente en Chile, fue en todo el mundo. Las noticias de todos los días eran acerca de la cuarentena. Uno se iba sorprendiendo de cómo en otros países no había cuarentena, como en Australia, que ahora sí están en cuarentena. Como en otros países las cuarentenas eran muy desordenadas, como en India, que había imágenes de policías pegándole palos a la gente para que se metiera a sus casas. Etcétera. Todo eso va apareciendo. Y el sujeto comprueba si es que eso resulta apropiado o no. Ya, ¿voy a hablar de la cuarentena en India? No viene al caso. No en el soneto. Si la verdad es que a mí me sorprendió lo que pasaba en la India, pero no es algo que me haya tocado de manera personal. Ya, pero sí voy a hablar acerca de cómo me hizo sentir a mí. Yo recuerdo que incluso hubo un momento en que yo me sentía físicamente ahogado, me costaba respirar. Y incluso fui al médico, fue un médico broncopulmonar, y me hice todos los exámenes que había que hacer y no me encontraron nada, era psicógeno, me derivaron al psiquiatra, luego al psicólogo. Ya, eso quizás sí es pertinente. Si es que este contenido es aprobado, escribe. Y voy actualizando la representación mental del texto. Estoy logrando lo que me pidieron, el soneto cómo está quedando. Y volvemos al inicio, es decir, a construir estimulaciones de la memoria. Ya, ¿qué más pongo? Y así, en este proceso recursivo se va generando texto. Pero también existe la posibilidad de que se me ocurra un contenido que sea rechazado, como les decía el de la India. No. Entonces el sujeto básicamente va generando contenido y lo va anotando. Lo que se aprueba, se anota, lo que se rechaza, no. Fin. Eso es, así escriben las personas inexpertas en la escritura. Es decir, generan conocimiento y hacen un filtro, pertinente o no pertinente. Si es pertinente, lo anotan. Esa es la forma. Scarnamel y Bereiter dicen que, ¿y por qué dicen esto? Scarnamel y Bereiter estudiaron a lo largo de muchos años a distintos grupos de estudiantes y fueron trabajando con ellos a través de una metodología que se llama, un método que se llama protocolo de pensamiento en voz alta. ¿Y en qué consiste el protocolo de pensamiento en voz alta? Se le pide al sujeto que ejecute una tarea como lo tengo. Resolver la Torre de Hanoi. Lo que es la Torre de Hanoi. No sé si alguien la conoce. También dame eso, ¿no? Bueno, profe, ¿Qué cosa? ¿está en Vietnam eso? ¿Está qué? ¿En Vietnam? Hanoi es una ciudad de Vietnam. Sí. No me acuerdo si es la capital o no. Ahora, ¿por qué la Torre de Hanoi se llama Torre de Hanoi? No lo sé. No sé si la inventaron en Hanoi. No sé nada. O no, bueno, sí, no sé si la inventaron en Hanoi. Pero se llama Es por Torre de la, Hanoi. es por la Hanoi Hana. Podría ser. El asunto es que esta es la Torre de Hanoi. Es un problema que es bastante simple. Tenemos 3 pilotes y en el primer pilote, en el pilote A, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 discos de distintos colores y de distintos tamaños, ordenados del más grande al más pequeño, de abajo hacia arriba. Y
La tarea del sujeto es traspasar los pilotes, o sea, perdón, los anillos, o las argollas, mejor dicho, las argollas, de un pilote a otro, cumpliendo dos restricciones. Solamente se puede mover una argolla a la vez y nunca se puede colocar una argolla grande sobre una argolla sobre otra más pequeña. Esas son las dos grandes restricciones. Ya. Pablo nos informa que efectivamente Hanoi es la capital de Vietnam. El asunteque es que un protocolo de pensamiento en voz alta consistiría en que ponemos al sujeto a resolver la tarea y él nos tiene que ir contando, narrando, diciendo en voz alta qué procesos mentales está ejecutando para resolver esta tarea. No se refiere a describir sus acciones físicas. No es que el sujeto nos diga, ya, ahora estoy moviendo la argolla 1 al pilote B. Ahora estoy moviendo la argolla 2 al pilote C. No, no se trata de eso, sino que se trata de que el sujeto nos diga, a ver, el problema es complicado. Lo que yo podría hacer es tratar de mover primero una argolla al pilote B, y luego, si es que intento mover la otra argolla, la 2 no puedo ponerla sobre la 1. Así que, ya, lo que voy a tratar de hacer es poner una argolla siempre encima de la argolla 1. Eso, voy a mover la argolla 1 al pilote B y luego la argolla 2 al pilote C. Y luego voy a tratar de mover una argolla que sea de menor tamaño sobre la argolla 2. De eso se trata, de que el sujeto nos diga qué es lo que está sucediendo en su cabeza. Lo que hicieron Scarlett y Bereiter fue utilizar esta metodología, pero aplicada a la escritura. Entonces le pedían a sujetos que escribieran y que fueran narrando concurrentemente qué era lo que iba pasando por su cabeza. Pero como muchas veces para los sujetos esto es interfiriente, no podían hacer las dos cosas al mismo tiempo, escribir y contar lo que estaba pasando por su mente, también existía otra modalidad en donde el protocolo era post hoc, es decir, después de haber ejecutado la tarea. Primero redactaban y luego en una entrevista contaban en esta parte del texto qué fue lo que sucedió, cómo decidieron poner esto, por qué pusieron esto otro, por qué acá hay un borrón, por qué en mitad de la tarea te detuviste, agarraste el papel, lo tiraste y comenzaste de nuevo. Y a través de esa investigación ellos fueron haciendo una distinción entre quienes escribían de manera no tan eficiente y quienes lograban un texto que cumplía con estándares más académicos. Entonces llegaron a la determinación que los escritores expertos escriben bajo un modelo que se llama transformar el conocimiento. Y que también, al igual que el otro, parte con la representación mental de la tarea asignada. Es decir, el sujeto se representa qué es lo que le pidieron. Pero acá viene la primera diferencia. El sujeto analiza el problema y establece objetivos. Es decir, el escritor experto toma la escritura como un problema y aborda este problema de manera estratégica. Es decir, hace una planificación. Analiza la tarea como un problema y establece, se fija objetivos a cumplir. Esos objetivos hacen referencia a que este problema realmente no es un solo problema, sino que es dos problemas. Escribir un texto para el escritor experto es resolver dos problemas al mismo tiempo. El primero de ellos es el problema del contenido. ¿Qué digo? Ahí dice espacio-problema. ¿Y qué es lo que es un espacio-problema? Un espacio-problema es la creación de un lugar virtual en mi mente en donde yo voy a resolver este problema. Y tiene que ver con hacer a un lado otros elementos. Imagínense que ustedes lo tengo, el estudiante de diseño o la estudiante de diseño tiene un mesón en el cual trabaja y lo tiene lleno de cosas. Y tiene que hacer una maqueta. Hace a un lado un montón de cosas, despeja ese mesón y pone ahí todos los elementos que necesita para hacer la maqueta. Eso es un espacio para resolver un problema físico. Nosotros hacemos lo mismo mentalmente. Ya, vamos a sacar un montón de cosas y vamos a dedicar este espacio para resolver este problema. Se define
formalmente un espacio problema como el conjunto de operaciones y restricciones que determinan a un problema. En el caso de la Torre de Hanói, vamos a volver a la Torre de Hanói, el espacio problema está constituido en primer lugar por los elementos. ¿Cuáles son los elementos relevantes? Los 3 pilotes y las 5 argollas. En la superficie café que se ve ahí no es parte del problema. Nunca lo voy a manipular, no lo voy a utilizar. Está ahí solamente para que los pilotes y las argollas no se caigan. Pero lo importante son todos los elementos que están rotulados. A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5. En el fondo son 8 elementos. ¿Y cuántas son las restricciones? 2. Un disco a la vez, o una argolla a la vez, y no se puede poner una argolla sobre otra más pequeña. Ese es el espacio problema de la Torre de Hanói. Pero el espacio problema de la escritura es mucho menos estructurado. Si yo les digo, vamos a escribir un ensayo acerca de la igualdad de las mujeres en el fútbol, ¿qué restricciones hay? Si yo les pido que escribamos un ensayo acerca de la igualdad de las mujeres en el fútbol, ¿qué restricciones hay? ¿Qué cosas no pueden hacer? Ya. Cristian dice hablar sobre otro deporte, hablar sobre gatos. Más que, ese es el tema, más que hablar sobre otro deporte o hablar sobre gatos, que no son restricciones explícitas, quizás sí lo que dijo Franco, desviarme del tema. Porque yo perfectamente podría hacer una comparación con otro deporte, ¿cierto? Por ejemplo, el pool. Yo todavía no entiendo por qué hay competencias segregadas por género en el pool. ¿Por qué hay competencias de hombres y competencias de mujeres? El género no tiene ninguna relevancia. Yo podría hablar sobre el pool, por ejemplo. Así que hablar sobre otro deporte no es problema. Lo que sí desviarme del tema. Si yo hablo más del pool que del fútbol, claramente violé una restricción. Los gatos per se no son un tema proscrito en este ensayo, pero sí sería raro. Si alguien en un ensayo acerca de esto comienza a hablar acerca de los gatos y cómo se relacionan los gatos entre sí, yo voy a esperar que el tema se conecte con el fútbol. Pero, por ejemplo, ahí hay una restricción. También hay restricciones, a ver, en términos de contenido, no hay muchas restricciones si se dan cuenta. Todo va a depender de la pertinencia del contenido, de lo que yo ponga respecto de la tarea asignada. Ahora, este conocimiento del contenido, perdón, este espacio problema se alimenta del conocimiento del contenido. ¿Qué es el conocimiento del contenido? Lo mismo que habíamos visto en el modelo anterior, lo que sabe el sujeto acerca del tema. Imaginemos que yo les dijera, vamos a hacer un ensayo acerca de la igualdad de las mujeres. Acabo de tener una invasión de oficina. ¿Quieren ver a quién invadió la oficina? Acá está el invasor. Saluda, Beltrán. Acá están mis estudiantes. Hola. Te ganaste un hola. Vino a buscar su trozo de pan que se lo había estado comiendo. ¿Te gusta el pan? Muy bien. Ya, pero en este momento estamos haciendo clases. ¿Quieres quedarte a hablar aprender acerca del modelo de transformar el conocimiento? ¿Se quiere quedar? Ya, pero si te vas a quedar, tienes que quedarte poniendo mucha atención. Ya, pero yo creo que tú estarías mejor jugando allá afuera con tu camión de bomberos. Así que te vamos a dejar en la pieza del lado.
Vuelvo enseguida, no se vayan. Ya, volví. Sin el invitado. Eso pasa cuando uno no le pone pestillo a la puerta. Ya. ¿En qué estábamos? Sí, el espacio problema del contenido. De hecho, en el fondo, eso es un poquito lo que uno tiene que hacer mentalmente cuando se trata de restringir el contenido. Es como ponerle llave a esa puerta mental. Existe un término que a mí me gusta mucho en inglés, que son los pop-up thoughts. ¿Qué es lo que son? ¿Cómo se escribe? Así, pop-up thoughts. Pensamientos pop-up, que es como esas ventanas de Windows que aparecen de repente de la nada. Es como que uno no le echa pestillo a la puerta y algo entra a este espacio problema y que invade el espacio problema y que impide seguir con lo que uno está haciendo. Uno muchas veces tiene que hacer bloqueo para mantenerse concentrado en el tema. Franco, tiene la palabra. Profe, tenía una duda cuando está hablando sobre forma en la que uno se podría desviar del tema y por qué uno no debería hacer eso. Cuando hablamos sobre el modelo de transformar el conocimiento, también sería inválido como, no desviarnos del tema, pero hablar sobre algo que pueda que vaya en contra de los objetivos que el mismo autor se propuso, más allá de desviarse del tema central. Exacto. Por ejemplo, si tu objetivo es escribir mediante el flujo de conciencia, es decir, que la escritura fluya, no hay problema, todo es válido. Pero si tu objetivo es, por ejemplo, hacer una carta de motivación para postular a una beca de intercambio. Claro, ahí la restricción es mucho mayor. O sea, yo puedo hablar de cosas acerca de mí mismo, pero no de cualquier cosa. No voy a hablar acerca de la infancia que tuve, no voy a hablar acerca de los problemas que tengo con mi hermano, no voy a hablar acerca de las vacaciones. En el fondo, claro, va a depender del objetivo que uno se plantee. Sí. Así que en ese sentido, no hay nada a priori que esté prohibido cuando se trata de escribir. Todo va a depender de los objetivos que uno se haya planteado. Pero eso es un tema, ¿cierto? ¿Qué es lo que escribo? ¿De qué escribo? Ya, del fútbol, de las mujeres, de la igualdad. Y voy a hablar de otros deportes para hacer la comparación. Pero no puedo hablar preferentemente de otros deportes, dedicar 20 párrafos a otros deportes y un párrafo al fútbol. No tiene sentido. El otro problema que el escritor experto resuelve en paralelo es el espacio problema retórico. ¿Y en qué consiste bueno, el primer problema, como les decía, es el problema, el contenido, el tema, el tópico. Como les decía, el segundo problema es el problema del cómo lo dijo. O lo que es lo mismo, el problema retórico, que viene de la una disciplina sistematizada por Aristóteles, que es la eficiencia en el discurso. De hecho, Aristóteles escribió un tratado acerca de la retórica. Y la retórica se refiere a cómo uno se plantea ante la audiencia. Y qué es lo que uno logra en la audiencia.
todos saben, o yo creo que todos han identificado a humoristas que tienen buen contenido, que lo que dicen es gracioso, pero la forma en que lo dicen no es graciosa. Esa forma de decirlo, y yo me he identificado muchos humoristas que tienen buen material, pero no tienen ese buen remate, no tienen un ritmo que a uno le permita construir la atención, no la atención, sino que la atención, porque el humor de eso se trata, de construir tensión. ¿De qué se trata esto? ¿A dónde va? ¿Por qué lo está contando? Y de repente hay un estallido de efelimidad. ¿Qué es la efelimidad? Es la sensación que nos produce un buen chiste, ¿cierto? Y es lo que nos hace reír. Cuando un chiste les hace gracia, les genera efelimidad. Ya, Frasco dice, Meruane no tiene ni contenido. Por alguna razón, Meruane siempre ha sido ejemplo del mal comediante. Tal como por alguna razón Lucho Jara es, no sé, es la piñata social de Chile. No me gustaría estar en los zapatos de ninguno de los dos. Pero, bueno, hay opiniones. Una pregunta súper interesante es qué tipo de comediante, qué tipo de humorista les gusta a ustedes y por qué. No necesito que lo respondan ahora, pero si ustedes dicen, este tipo es gracioso, ¿ya? O mejor aún, imagínense que a usted le gustara escribir guiones de rutina. Alguien perfectamente podría decir, yo podría hacer un monólogo humorístico, un monólogo gracioso, y además crítico. Pero yo jamás me atrevería a decirlo frente a la audiencia, no, qué vergüenza, no tengo gracia. Pero ustedes podrían escribir un guión para que un comediante lo dijera, lo planteara, lo exhibiera. En ese caso, ustedes estarían escogiendo a ese comediante por su habilidad retórica, por su habilidad de decir algo y de lograr un objetivo en la audiencia. Ese es el problema retórico. ¿Cómo lo digo? ¿Con qué estilo? ¿Con qué intensidad? ¿De qué manera? ¿En qué orden? En ese sentido, el segundo problema es la comunicación con la audiencia. Eso es el problema retórico. Y se alimenta de el conocimiento discursivo. ¿Qué sé yo acerca de la gente? Por ejemplo, ustedes tienen que hacer, lo tengo, y esto es súper simple, una disertación en la universidad, retóricamente hablando. ¿Qué consideraciones deben tener para disertar en la universidad? Formalidad a la hora de hablar. Ya, Franco dice formalidad. No puedo decir tení, está y cachai. O yo creo que la forma que yo más odio, que es el soy, que está muy arraigado en Chile. Soy muy Barça, tú, oye. Lo odio con toda mi alma. ¿Por qué? Porque es tan confuso, porque viene un poquito del sos, pero está mal dicho, obviamente. Y es confuso, especialmente cuando alguien dice, soy tonto. Y podríamos utilizar otro epíteto, no tiene por qué ser tonto. Imagínense que solo escucha un argentino o un peruano. ¿Qué va a entender? Por eso me carga. No es que Eri sea bueno, pero lo prefiero a soy. Pero esa es la razón. Si un estudiante dice, en la disertación, dice, es que es difícil utilizar la segunda persona en una disertación, pero perfectamente alguien podría utilizar esta segunda persona vacía, que es cuando se le habla a la audiencia en segunda persona, como si fuera un único. Tú, como sujeto, tienes que tener en consideración cuáles son las restricciones a la hora de abordar una tarea de escritura. Podría ser. Pero si el estudiante o la estudiante dice, tú como potencial escritor tenés que considerar, yo inmediatamente lo detengo. No porque me moleste el tení, yo también lo utilizo. Pero sí porque no tiene cabida dentro de este espacio. Catalina dice, por mensaje interno, que hay un tiempo límite. Exacto. Eso es lo otro que hay que considerar. Esto es lo que yo tengo que decir, pero lo tengo que decir en este tiempo. Muchos de nosotros tenemos desajustes cronométricos a la hora de hablar. Es decir,
hablamos demasiado rápido o demasiado lento. Ustedes sabrán cuál es vuestro defecto a ese respecto. Pero el asunto es que decirse a sí mismo o a sí mismo, ya, esto es lo que tengo que decir. Y no puedo demorarme tanto, porque yo siempre creo que voy a disertar en 5 minutos y me demoro 20. Yo todavía me acuerdo una vez que yo tuve una disertación en primer año, en una asignatura electiva que se llamaba La historia del hombre, y que partimos con el universo. Y a mí me tocó disertar acerca de el origen del universo y de la Tierra. Yo es un tema que a mí me fascina, y leí tanto, y utilicé una enciclopedia entera en donde saqué toda la información del mundo, no toda la información del mundo, pero toda la información que era pertinente a mi entender, y era tanto lo que tenía por decir. Y yo disertaba con una compañera, y teníamos 40 minutos para disertar, y yo llevaba 45 minutos disertando y no había llegado ni a la mitad de mi contenido. Y como yo lo quería decir todo, porque había sido mucho esfuerzo y me motivaba, seguí disertando, el profesor fascinado, pero mi compañera, que era mi compañera de disertación, no pudo decir nada de lo que tenía que decir. Me comí toda la hora, el profesor fascinado, el resto todos aburridos. Y el gran problema era que mi compañera tuvo que dejar su parte para la semana siguiente. Así que comprenderán que ella estaba muy contenta, me felicitó, le encantó trabajar conmigo, pero creo que ese fue un muy buen referente de cómo yo, en el fondo, me demoraba más en decir lo que tenía que decir que de lo que debiera. Y lo he ido trabajando a lo largo de los años. Entonces, para mí, hacer esta clase en 90 minutos es un esfuerzo. Es decir, yo podría hablar y hablar y hablar, y eso yo lo tengo claro. Y eso es un problema retórico que yo tengo. Y yo sé, a la hora de disertar, que siempre lo tengo que controlar, siempre tengo que estar ahí, atentos al tiempo, al ritmo, y por eso yo tengo que estar mirando en clase a cada rato a la hora. Y ya nos quedan 20 minutos, pero en 20 minutos matamos el tema. El asunto es que a la hora de escribir, el espacio problema retórico tiene que ver con estilo de comunicación, formas literarias, recursos argumentales, ordenación de ideas, qué párrafo va acá, qué párrafo va acullá, la estructuración del discurso, cómo tiene que ser un ensayo. Todo eso es conocimiento discursivo, y eso alimenta el espacio problema retórico. Pero si se dan cuenta, ambos espacios problemas, el del contenido y el retórico, no solamente reciben información del contenido del discurso, sino que además envían información a esos círculos. ¿Por qué esas flechas que suben? Porque lo que plantean Scarnamali y Bereiter es que en la medida en que el sujeto va escribiendo, va alimentando también su conocimiento. Es decir, a través de la inducción va creando conocimiento nuevo y se va dando cuenta de cosas. Por ejemplo, el contraejemplo. Ya. En mi ensayo, yo voy a argumentar a través de un ejemplo, pero siempre existe la posibilidad de, un profesor que tenía en cuarto medio me decía que siempre hay que anticiparse al lector. Entonces, cuando yo digo A, el lector puede pensar que no A, todo lo contrario, puede generar un contraejemplo. Me voy a adelantar al lector y yo mismo voy a generar el contraejemplo y yo lo voy a derribar. Yo voy a plantear ese contraargumento con un contraejemplo y yo mismo lo voy a derribar, a ver cómo resulta. Oye, me quedó bastante bueno. Y lo mejor, después viene la evaluación y el profesor alaba ese recurso. Oye, me quedó bastante bueno, parece que funcionó. Es decir, hice algo que resultó bien. ¡Paf! Inmediatamente mi conocimiento discursivo crece. Y uno comienza a generar, en la medida en que uno va escribiendo, como que comienza a alimentar su caja de herramientas. Y ahí está la gracia de resolver estos dos problemas en paralelo. Pero no es como que corran en paralelo sin recibir información uno del otro. El espacio problema del contenido, a veces, o resolver un problema del contenido, ¿qué digo? Ya voy a decir esto. Me obliga a tomar medidas en términos de estilo. Es decir, hacer lo que se denomina una traducción del espacio problema del contenido al espacio problema retórico.
Es decir, integrar un conocimiento nuevo quizás me obliga a generar un recurso nuevo. El mejor ejemplo está justamente en el ejemplo. Esto que estoy diciendo no se entiende muy bien, es muy abstracto. ¿Cómo logro que el lector lo entienda? Lo tengo con un ejemplo. Y ahí hay una traducción al otro espacio-problema. ¿Por qué? Porque cuando yo digo con un ejemplo, no significa que yo voy a escribir acerca de qué se trata un ejemplo. ¿Qué es un ejemplo? Un ejemplo es una figura literaria, sino que voy a usar un ejemplo. Esto me está quedando un poquito largo. Ya. Estos 3 párrafos los voy a sintetizar en uno solo. Eso, ¿ya? A eso nos referimos con traducción de un espacio-problema a otro. Y al mismo tiempo, utilizar ciertas figuras retóricas a veces me obliga a generar nuevo contenido. Por ejemplo, y volvamos al ejemplo que estaba planteando. Por ejemplo, volvamos al ejemplo. Yo digo, esto me está quedando muy enredado, muy abstracto. Voy a utilizar un ejemplo. Perfecto. Ahora, ¿con qué lo ejemplifico? Si estamos hablando del problema de la igualdad de las mujeres en el fútbol, digo, acá hay un problema de desigualdad socioeconómica en el fútbol. ¿Y en cómo lo voy a plantear? Con un ejemplo. ¿Qué ejemplo es bastante bueno? Lo tengo. La selección femenina de fútbol en Chile, en donde la mayoría de las jugadoras no son profesionales y tienen que hacer coexistir su vida personal y laboral con su vida futbolística, cosa que no ocurre en el fútbol profesional, en el fútbol masculino, en donde todos los seleccionados son profesionales y se dedican exclusivamente al fútbol. Y aquí tenemos nuevamente el problema de la doble carga en la vida de las mujeres, que típicamente, ¿qué es lo que pasa? El hombre llega cansado de la oficina a la casa a comer y a relajarse. Mientras que la mujer, la mamá, típicamente llega cansada del trabajo, de la oficina, a ayudar a los niños con las tareas. No significa que siempre sea así, pero tradicional, históricamente ha sido así. Respecto a las personas, hay algunas personas que me han dicho, profe, tengo que irme. No se preocupen, pueden irse antes, si yo no lo voy a controlar en ese sentido. Pero sí vean después la clase, la grabación de la clase, o mejor aún, la clase asincrónica que está grabada, que para eso está. Bueno, a eso nos referimos con traducción entre los espacios problemas. Estos espacios problemas dialogan entre sí. Y yo, cuando voy escribiendo, estoy constantemente resolviendo ambos problemas al mismo tiempo en paralelo y haciendo que ambas partes dialoguen. Y ese diálogo se vuelca en los procesos de decir el conocimiento. ¿Ya? Esta traducción me permite a mí luego activar los procesos de decir el conocimiento. Es decir, si ustedes se dan cuenta, en base a este modelo, que sigue siendo recursivo, los procesos de decir el conocimiento residen dentro del problema de transformar el conocimiento. Es decir, ambos modelos no es que sean radicalmente distintos, cualitativamente distintos, sino que la gran diferencia es que el escritor novato escribe como se le vienen las ideas a la cabeza. El escritor experto le da una estructura a esos procesos de decir el conocimiento. Pues sí va a generar contenido, pero antes de generar y escribir ese contenido ha resuelto, o está constantemente resolviendo estos dos problemas en paralelo para cumplir los objetivos que ella misma o él mismo se planteó al comienzo. ¿Qué es lo que quiero lograr con el texto? Ya, esto. Perfecto. ¿Qué digo? ¿Cómo lo digo? Ya, voy escribiendo. ¿Estoy cumpliendo el objetivo? No. Nada de esto cumple con ninguno de los objetivos que me planteé. Agarro la hoja y la tiro, me deshago de ella. A eso se referencia este modelo. Ahora, eso determina una serie de diferencias entre el escritor novato y el escritor experto. El escritor novato, en primer lugar, escribe de manera natural. Escribir no requiere esfuerzo. Es escribir, es generar contenido y escribir. ¿Qué digo ya? Esto lo pongo, y esto también lo pongo, y esto también lo pongo. En cambio, para el experto, la escritura es un desafío, es algo problemático, es un problema que hay que resolver. Yo tengo una hoja en blanco y la hoja tiene que cumplir
al final de esta sesión de escritura con una serie de objetivos. Y el mejor ejemplo está en aquellas instancias en donde uno tiene tiempo limitado para escribir. Por ejemplo, en una prueba de desarrollo. ¿Cuál es el objetivo? Responder la pregunta. Uno ve muchas veces en estudiantes de primero, de segundo año, que el estudiante escribió mucho, pero nunca respondió a la pregunta. Es como que se olvidó de la pregunta. Generó localizadores del tópico, localizadores del género, y comenzó a construir estimulaciones de la memoria y comenzó a escribir. En cambio, el escritor experto, muchas veces, ¿qué es lo que ocurre? El experto, el novato, típicamente, en cuanto le dan la tarea, se pone a escribir inmediatamente. En cambio, el experto se demora mucho en ponerse a escribir, porque esos 5 o 10 minutos que está con el lápiz en la boca, decidiendo que no está en frío, no está estáticamente mirando la hoja, sino que está pensando, está discurriendo, ¿qué digo? ¿Cómo la digo? Ya, a ver, ¿qué me están preguntando? Me están preguntando esto, y esto se relaciona con esto otro. Pero no me están pidiendo, por ejemplo, un clásico, haga un análisis crítico de la hipnosis como herramienta en psicoterapia. Típicamente un escritor inexperto describe qué es la hipnosis, qué es la psicoterapia. Fin, pero no respondió a la pregunta, porque se le pidió un análisis crítico. Entonces el experto se pregunta, ¿qué es un análisis crítico? Y ahí es donde está primero resolviendo el espacio problema discursivo. ¿De qué se trata esto? Y establece objetivos, ya. Entonces lo que yo tengo que hacer es tomar una postura respecto de la hipnosis como herramienta en psicoterapia, si es buena o es mala, si se puede usar o no se puede usar. A eso se refiere. Entonces, típicamente para el escritor experto se demora en ponerse a escribir porque está resolviendo el problema. En segundo lugar, el novato tiene una conducta compositiva lineal. Comienza a escribir y sigue. En cambio, el experto tiene una conducta compositiva recursiva. ¿Qué significa eso? Que está constantemente revisando cómo va quedando el texto. Lo cual determina que si nosotros le pedimos o le exigimos a escritores que hagan 2 borradores antes de presentar el texto final, nos vamos a dar cuenta de que el borrador inicial y el texto final, en el caso del novato, son muy similares. El novato le hizo pocos cambios al texto, mientras que el experto va a presentar un escrito final que es esencialmente distinto del borrador inicial, porque en esta composición recursiva fue analizando constantemente si se iban cumpliendo los objetivos y cuando no, había ideas, contenidos o figuras que rechazaba, que desechaba. En tercer lugar, novato, como dice el modelo, dice lo que se le viene a la cabeza, mientras que el escritor experto tiende a reorganizar elementos y típicamente genera conexiones novedosas en la escritura. El novato, como les decía, y como está también en el modelo, no desarrolla planes. Sencillamente hay una representación mental de la tarea asignada y comienza a escribir acorde a ella. En cambio, el experto se demora en comenzar a escribir porque primero planifica y hace un plan global. Ya voy a decir esto, esto y esto otro. Y de ahí ve cómo va resultando. Y cuando se complica mucho en decir esto otro, por ejemplo, el experto dice, voy a decir A, B, C. Y de repente se da cuenta que le cuesta mucho decir B. Ya, para que B quede claro, entonces va a ser A, H, I, J, B, L, M, C. Es decir, va modificando y reorganizando elementos. Por otro lado, el escritor novato tiende a ser acrítico o acrítica con su texto final. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al no fijarse objetivos, da lo mismo lo que resulte. En cambio, el experto se fija objetivos que incluso van más allá del texto a veces. Es decir, yo quiero que este texto no solamente responda a la pregunta, sino que además quiero que tenga un buen estilo. Quiero acá demostrar que sé. Y al mismo tiempo, eso determina que el novato queda contento con casi cualquier producto que genere. Mientras que el experto solo queda satisfecho con su texto si es que considera que los objetivos planteados se han cumplido. Por lo tanto, tiende a ser mucho más
crítico o crítica con su propio texto. No, esto no me gusta cómo está quedando, no voy a tener que hacerlo nuevo. Y uno lo nota muchas veces como profesor. No utilicen esto como recurso para impresionar a nadie, porque no se trata de eso. Pero uno lo nota como profesor que de repente un estudiante levanta la mano en mitad de la prueba y dice, profesor, ¿puedo sacar otra hoja que tengo que hacer la pregunta de nuevo? Perfecto, sáquela. Y típicamente esa segunda pregunta, esa segunda versión de la pregunta, está muy buena. Porque por algo el escritor, el estudiante o la estudiante en este caso, quiso hacerla de nuevo. Porque hay algo con lo que no quedó satisfecha o satisfecho. Fue crítico o crítica con su propia escritura. Hay otra distinción, es que el escritor novato es un control sin intención. ¿Qué significa eso? Sí controla su escritura, él no es poseído por Atenea, la diosa del conocimiento, y comienza a escribir. No es poseído por nadie, es él mismo, ella misma quien escribe. Y controla su escritura, pero no hay mucha intención. En cambio, el experto está constantemente tratando de resolver un problema. Esto tiene que quedar claro, esto tiene que cumplir un objetivo, esto tiene que ser un análisis crítico, no puede ser solo una descripción. Ya hice una descripción, pero tengo que hacer un análisis crítico. Y chuta, acá me pidieron responder en 10 líneas, y yo llevo 8 líneas y solo estoy describiendo. Ya, hay que hacer esto de nuevo. La descripción tiene que quedar en las 3 primeras líneas, y voy a utilizar las otras 5 para hacer el análisis crítico. 10 líneas dije yo, ¿cierto? Sí. 3 líneas de descripción, 5 de análisis crítico y 2 de conclusión. Y con eso quedó mucho mejor. En ese sentido, además, el escritor novato crea ideas por asociación. Esto con esto, esto con esto, esto con esto. Igualdad de las mujeres en el fútbol. La igualdad es como un concepto matemático, ¿ya? Las mujeres, género, sexo, las mujeres en general, cuando juegan fútbol de manera más amateur. El fútbol es un deporte que se juega con pelota, hay otros deportes que se juegan con pelota, hay asociaciones. En cambio, el experto se forma estados iniciales de conocimiento apropiados a la tarea. Las mujeres son un género que ha estado históricamente en desventaja producto de condiciones biológicas que no han sido atendidas satisfactoriamente en casi ninguna sociedad. La igualdad es un concepto que es bastante subjetivo. ¿Qué significa ser igual? Recuerdo un chiste gráfico, un meme en el fondo, en donde demostraban cuál es la diferencia entre la igualdad y la justicia. Se habla de igualdad, pero yo quiero llevar esto a la justicia. La igualdad no se trata de darles a todo lo mismo. La justicia no se trata de darles a todo lo mismo. La justicia se trata de satisfacer las demandas y las necesidades de las personas de acuerdo a sus condiciones y capacidades. Y creo que eso es a lo que tenemos que apuntar. O por lo menos yo voy a hacer una conexión de la igualdad con la justicia. Y el fútbol. El fútbol además es un deporte que tiene ciertos bemoles, ciertas particularidades y está súper contaminado por una industria económica que es voraz y que consume no solamente a quienes participan de ella, sino que también a quienes intentan acceder a ella. Entonces, ese análisis, si se dan cuenta, es completamente distinto antes de ponerse a escribir. Entonces, los estados iniciales de conocimiento son seleccionados por su pertinencia respecto de la tarea y de los objetivos establecidos. El novato apoya su escritura en habilidades de producción, los recursos ya existentes. No sale de su área de confort. Escribe como siempre ha escrito. En cambio, el experto tiende a desafiarse a sí mismo o a sí misma, especialmente cuando tiene tiempo. Ya, voy a escribir imitando el estilo de un escrito científico, como si fuera un abstract, como si fuera un reporte científico. Voy a tratar de, y a veces no lo hace de manera consciente, escribir con esas figuras o esos conectores que yo antes no utilizaba. Por ejemplo, yo siempre me reía de los escritos legales, o más bien de inspiración legal, en donde aparece la expresión toda vez que. Nunca la entendí. Y con el tiempo comenzó a aparecer en mis escritos. De repente yo he escrito mails que les mando a gente, al director, al comité curricular permanente, y he puesto toda vez que.
Y aprendí a utilizarlo sin darme cuenta, y eso es algo que ocurrió hace no más de 3 años. No lo hice intencionadamente, pero uno comienza a utilizar fuentes nuevas, tanto de inspiración como de recursos y herramientas comunicativas. Y finalmente, a propósito de los conectores, el escritor novato usa una única clase de conector. La conjunción, que el adverbio impositivo, y como que no sale de ahí. O, por ejemplo, a nivel de puntuación. Muchas veces el escritor novato cae en lo que yo denomino comismo. ¿Y qué es el comismo? Todo es coma, todo es coma, todo es coma. Y nosotros tenemos una oración larguísima de 6 líneas en donde hay puras comas. Y más encima las comas están mal puestas. En cambio, el escritor experto utiliza la paráfrasis, la elipsis, como les decía, la sinécdoque, la metonimia, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, y además utiliza sinónimos. El escritor novato típicamente pone sin embargo, sin embargo, sin embargo, sin embargo. El escritor experto, sin embargo, no obstante, considerando lo anterior, hay que poner como objeción que no bien, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si se dan cuenta, pasar del modelo de decir el conocimiento al modelo de transformar el conocimiento genera todas estas diferencias entre el escritor novato y el escritor experto. Y típicamente el escritor experto cumple con el objetivo comunicativo, mientras que el escritor novato no, se satisface a sí mismo. Y al final, todas estas diferencias se pueden resumir o redundan en una gran distinción entre el escritor novato y el escritor experto. Que el escritor novato utiliza lo que se denomina una prosa centrada en el escritor. Lo que es lo mismo, se toma a sí mismo como referente de comprensibilidad, o lo que es lo mismo. ¿Cómo sé yo si este texto que estoy escribiendo se comprende? Porque yo lo comprendo. Así que si yo lo comprendo, todos lo comprenden. Lo cual es una mala norma de escritura. ¿Por qué? Porque uno le está escribiendo a un otro que es hipotético. El escritor experto, en cambio, utiliza una prosa centrada en el lector. Se imagina a un sujeto hipotético que va a leer este texto. O lo que es lo mismo, se pregunta, ¿esto si lo lee otra persona, lo entenderá? E incluso el escritor más experto todavía es capaz de especificar a este lector hipotético. Muchas veces un error en la escritura universitaria es escribirle al profesor. ¿Y por qué digo que es un error? Porque es cierto que el profesor es quien va a leer el texto y lo va a calificar. Pero en ese escribirle al profesor, uno asume como sabidas y comprendidas muchas cosas que uno debería demostrar, respecto de las cuales uno debería demostrar dominio. Por ejemplo, si se trata de argumentar acerca de el impacto de los condicionamientos respondientes en el proceso psicoterapéutico, no me están preguntando qué es lo que es un condicionamiento respondiente, pero yo sí tengo que demostrar que lo sé. Entonces, si yo hablo del condicionamiento respondiente, asumiendo que el profesor lo entiende, yo, Alejandro Fernández, como profesor, voy a quedar con la duda. Pero acá, Julián o Juliana, ¿sabe lo que es el condicionamiento respondiente? En ningún momento lo deja claro, así que no sé si su respuesta responde a la pregunta. Pero al mismo tiempo, escribirle a un escritor lego en psicología, alguien que no sabe nada, escribirle al campesino que nunca jamás ha salido de un predio, tampoco es buena idea, porque uno tendría que explicar todo desde el comienzo, y el texto se extendería de una manera innecesaria. Por lo tanto, la mejor solución, yo siempre lo digo, es escribirle un promedio entre, el sujeto hipotético debe ser un promedio entre el lego en psicología y el profesor. A esa persona, a ese sujeto hipotético es a quien hay que escribir. Hay que explicar lo básico, pero hay que explicar. Así que bien, esa es la sesión de hoy día. De eso se trataba el modelo de Scarpa-Leverey.
Por eso me gustaría preguntarles. ¿Alguna duda o alguna pregunta hasta acá? No, profe. Perfecto, Sara. Ya, Isabel. Yo creo que ya estamos en la hora, así que estáis en toda libertad de marcharos. Así que, bien, pues nos estaríamos viendo la próxima semana. No se olviden de revisar el aula virtual. No tengo tiempo de abordarlo ahora, pero hay importantes nociones que ustedes van a tener que tener presentes para la próxima semana, ¿ya? Especialmente teniendo en cuenta que ya vamos a comenzar con la guía de escritura. Y dicho sea de paso, publicamos las notas de la guía 1 y la guía 2, para que las tengan presentes. Y con Paula nosotros estamos comenzando a corregir la guía 3, que va a estar la próxima semana, ¿ya? Así que dicho eso, no se olviden de revisar hoy día en la tarde-noche el aula virtual y cualquier consulta, cualquier duda que tengan al respecto, nos la hacen por correo electrónico, ¿ya? Gracias, profe. Chao, profe, que esté bien. Igual. Gracias, profe, chao. Chao, chao.